Obviamente, para poder usar una clase, primero hay que declararla. Aquí podemos observar la declaración de una clase, la cual solo puede aparecer una vez en el programa. Por ejemplo, esta clase counter tiene esta variable o esta propiedad counts y tiene estos métodos set y get para la misma. Fíjense que se distinguen algunas cosas como que la palabra clave class primero introduce la declaración de la clase y posteriormente se coloca el nombre de la clase. La clase contiene no solo la declaración de la variable, sino también la definición de las funciones de los métodos que se utilizan. La variable declarada en una clase siempre pertenecen a esa clase. Ya vamos a ver posteriormente cómo se referencia a cada una de las clases. Los identificadores de la variable y de la función o métodos contenidos en una clase no coinciden con los indicadores que se usan en otra. O sea, yo puedo tener una suma que sea para enteros y también la misma expresión suma que sea para caracteres. El cuerpo de una clase. La variable count que aquí se define dentro del cuerpo de la variable count se define dentro del cuerpo de la clase, por lo tanto, count recibe el nombre de la variable miembro de la clase. Fíjense en que si yo lo quiero utilizar después, esto me va a dar un error porque yo tengo que instanciarla. Ya vamos a ver de qué forma se instancia un objeto en una clase. Cualquier variable definida en una clase tiene un campo determinado de acción. Como ya habíamos dicho. El uso de una clase. Para usar una clase se debe definir un objeto con ella. La variable de una clase se define como variable de tipo estructura o escalares. Por ejemplo, fíjense, en esta es la forma de instanciación. Acá people es una instancia de la clase counter. Esta es la forma correcta de definirla. Y después ya lo podemos utilizar y trabajar en el programa principal. Fíjense, acá en el programa principal hacemos la instanciación de la clase, luego procedemos a inicializar dicha propiedad o dicha variable y posteriormente obtenemos el valor con este set y el set y el get. Pues recuerden que eran los métodos que estaban definidos para dicha clase. Una clase es un tipo especial de datos y está orientado a la creación de objetos. Bueno, para definir una clase se debe tener en cuenta dos partes que son fundamentales, la declaración y la implementación. La declaración lista los miembros de la clase. Por ejemplo, fíjense aquí yo tengo la declaración que le estoy diciendo empleado es de tipo nómina. Esa es la declaración. Y luego tengo las funciones o los métodos que son los mismos de la clase. O sea que estos métodos que yo lo definí para la clase, los puedo utilizar para los objetos para los cuales yo lo instancié. Eh, Fíjense aquí, esto 2.2 es un tipo de herencia que se define, si no mal no recuerdo, en C++. Y lo que le está diciendo es que contador hereda de leer el valor. Fíjense en que acá contador obtiene el valor y devuelve la cuenta. Bueno, los dos conceptos quizás más importantes para un orientado a objetos es el encapsulamiento y la ocultación. El encapsulamiento es la propiedad por un objeto en una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí encerrados en una cápsula. ¿Qué es una cápsula? Es como una especie de casa en donde todo lo que está adentro no se puede comunicar con lo externo salvo a través de un mensaje. Y la ocultación de la información es la propiedad por la cual los objetos son inaccesibles e impiden que otros objetos o usuarios o los mismos programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay disponible. Esto es muy parecido a lo que posteriormente vamos a ver en la materia como una caja negra, digamos, algo de lo que ustedes saben. Si no saben tienen que saber específicamente cuál es el mensaje para poder ver la salida, pero no saben qué es lo que hay adentro. Como vimos anteriormente, los objetos forman siempre una organización jerárquica, ya que ciertos objetos son superiores a otros, como habíamos visto. Existen varios tipos de jerarquía. La simple, cuando la estructura puede ser representada por medio de un árbol, así como lo vimos, o complejos. En cualquier caso, siempre existen tres niveles. La raíz de la jerarquía, que es el objeto único y especial,
generalmente se encuentra siempre arriba, se lo dibuja de arriba para abajo. Los objetos intermedios que descienden directamente a la raíz y tienen descendiente. Y los objetos terminales, que son aquellos que descienden de una clase o subclase y que ya no tienen descendiente. El polimorfismo es la posibilidad de construir varios métodos con el mismo nombre, pero con relación a la clase a la que pertenece cada uno, con comportamientos diferentes. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una operación de suma. eh, si sumara dos enteros, me devolvería otro entero, mientras que la misma operación, el mismo método que también se llame suma para dos caracteres, me concatenaría esos dos caracteres en un string. Eh, Esto conlleva la habilidad de enviar un mensaje a objetos de clase diferente y que los métodos puedan comportarse de forma diferente según la clase en la cual es llamada. Los demonios. Los demonios es un tipo especial de método que es un poco frecuente en orientación a objetos, que se activa automáticamente cuando sucede algo especial. Los demonios, este tipo de programas generalmente los solemos tener mucho en la computadora y son los que están haciendo trabajo en segundo plano, digamos. Pueden ser, generalmente los programadores maliciosos suelen usarlos. Se diferencia de otros métodos porque no son heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto más que al objeto entero. La herencia. Hace uso de las relaciones de la especie y es un o es una. Las clases que son de la especie de otra clase comparten la propiedad de esta última. ¿Qué significa eso? Pues, en el ejemplo que habíamos planteado antes, veíamos que teníamos como atributo nuevo para el círculo el radio y los métodos nuevos serían el set y el get radio. La clase círculo hereda todo elemento de dato y método de la clase points, que es lo que le pusimos acá. La clase círculo hereda toda la clase points, entonces no hay que necesidad de definir, como habíamos hecho anteriormente, eh, el x y el y los métodos el get y el set para el x y el y. La herencia es un o es una, también implica que se puede usar un círculo en cualquier circunstancia o se puede usar un punto. Entonces, si yo había definido un método para punto, ese método yo lo puedo hacer, fíjense que yo definí la operación move para el punto y como círculo hereda de, eh, de punto, entonces también puedo utilizar move para círculo. ¿Qué es la herencia? Las dos definiciones clásicas son que es un mecanismo que permite que una clase A herede propiedades de una clase B. Se dice que A hereda de B cuando los objetos de la clase A tienen acceso a atributos y métodos de la clase B sin necesidad de redefinirlo. Y otra definición es que si la clase A hereda de la clase B, entonces B es la superclase de A o A es la subclase de B, como pueden ver aquí. Aquí en este caso, fíjense, eh, quién hereda de quién, digamos. Punto tiene x e y y acá círculo va a heredar de punto ese x e y va a agregar el radio. Este es un gráfico de una herencia sencilla. Y una herencia múltiple, dice que la herencia múltiple tiene una la herencia múltiple significa que una subclase puede heredar de más de una superclase. Esto al principio de la exposición yo le había dicho que no es permitido o soportado en la mayoría de los lenguajes y tampoco es muy recomendable. Se pueden dar varios problemas. Digamos. No significa que múltiples clases comparten la misma superclase, tampoco una subclase hereda de una clase, lo que a su vez es subclase de otra. Esto no lo vamos a usar en la materia. Bueno, fíjense que tienen acá dibujar un string que hereda de point o de string. ¿Cuál puede ser el problema? Que supongamos que los dos tienen algún método en común o alguna propiedad en común. Entonces, si yo tengo puntos, tengo la propiedad punto en point y la propiedad punto en string, ¿de cuál tomo, digamos, en ese caso? Entonces, puede dar lugar a varios inconvenientes si no se aclara bien. Eh, bueno, esto es lo que les decía, que puede dar conflicto en varios casos. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen del desarrollo con orientación a objetos? Primero, que los costos de hardware decrecen. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas aplicaciones, pero todas hacen uso de lo que ya existe, digamos.
Cuando ustedes tienen que hacer un desarrollo de un sistema grande, no van a empezar a hacer el desarrollo de cero, sino que utilizan ya las librerías, que como está todo desarrollado con orientación a objetos, pueden hacer uso del mismo pasándole como parámetros simplemente los métodos con, con los mensajes correspondientes. Estos problemas no han sido todavía solucionados de forma completa, aunque para que sea totalmente portable en cualquier sistema operativo, pero es una gran solución. Esa reusabilidad del código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo del software sea más intuitivo. ¿Cuáles son los problemas derivados de la utilización de la orientación a objetos? La curva de aprendizaje son largas, digamos. Conceptualmente es más difícil de entender que una noción procedimental o procedural clásica. Hay una dependencia del lenguaje, a pesar de esta portabilidad conceptual, eh, hay ciertos inconvenientes cuando se pasa, supongamos, de programar en Java para un celular a programar en Java para para una PC o algún otro o artefacto. La determinación de las clases. Una clase es un molde que se utiliza para crear nuevos objetos, entonces es importante crear el conjunto de clases adecuado para el proyecto. Esto implica un estudio, digamos, no cualquiera puede crear las clases, tiene que ser correctamente desarrollado. En la materia, en el segundo semestre, lo que se verá es un UML y UML, fíjense, al final, digamos, una etapa es el diseño y en el diseño se hace esta determinación de las clases que son las que uno le entrega al programador para que realice la implementación. Y la performance, ya que un sistema donde todo objeto y toda interacción a través de mensajes, el gráfico del mensaje afecta a la performance. Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Se debe existir una metodología fácil de aprender e independiente del lenguaje y fácil de reestructurar que no drene la performance del sistema, lo cual es una utopía.